El primero es hacer la carátula. Vamos a usar simplemente la que nos dio el profesor y listo. Esta yo la hice personalizada, pero había que poner la otra. Completamos los datos y empezamos con la introducción. Recuerden que esto va a ser un informe sobre lo que vamos a hacer, así que vamos a empezar con una introducción y vamos a hablar sobre lo que se va a tratar todo esto. Vamos a determinar un objetivo, que es lo que vamos a querer lograr. Y en el objetivo yo puse la apreciación del calibre y también una foto del calibre, que bueno, acá no está, pero la puse. Y bueno, continúa simplemente con el método científico, que bueno, yo hice como una pequeña oración que decía que íbamos a usar el método científico para todo el informe, para llevar la estructura de todo el informe. Empezamos por la observación. En la observación yo puse una foto del objeto que iba a medir, en mi caso fue un labial, y describí también del material que estaba hecho. Esta es la hoja de datos. En la hoja de datos simplemente se toman todas las medidas, no importa que se repitan medidas, porque eso después lo vamos a rellenar en la planilla de cálculos. Una vez que tomamos eso como observación, vamos a la formulación de hipótesis. En mi caso yo ya tenía los parámetros de las medidas predefinidos, porque al ser un labial ya tenía como un estándar que tenía que medir sí o sí eso. Entonces la hipótesis mía era que tenía que medir lo que decía ahí y por ende iba a tener un cierto volumen. Para las personas que no tengan, digamos, un estándar de qué llevarse, hagan como una suposición. Ustedes dicen, qué sé yo, a simple vista puede medir esto por esto y por eso va a tener un cierto volumen y listo. En experimentación van a hacer la planilla de cálculo y bueno, acá yo delimité, bueno, aclaré, mejor dicho, qué significaba cada columna. Y bueno, primero está el número de orden, que son las veces que se repiten, o sea, son las veces que hay distintas medidas. En mi caso yo tuve 4 medidas diferentes nomás, y se ordena, muy importante, de menor a mayor. Así, básicamente. Después tenemos frecuencia, que esto es la cantidad de veces que se repiten estas medidas. Esta se repitió 5 veces, esta se repitió 14 veces, y esta se repitió 8 veces, y bueno, la última se repitió 3 veces nomás. Bueno, al final está la sumatoria de todas estas, que acá, bueno, como que nos dice cuántas veces mediste, toda esta cantidad se suma y da como resultado 30 veces medio. 30 mediciones, va. Esto, acuérdense también que estamos hablando del diámetro del cilindro, yo lo hice aparte. Hice por un lado todos los cálculos del diámetro y por otro lado todos los cálculos de altura. Ahora van a entender igual a lo que me refiero. Después acá se hacía diámetro por frecuencia y daba este resultado. Y también se sumaba todo esto y daba este resultado, que bueno, acá aclara que tiene que estar la sumatoria. Esto lo saqué de la guía que nos mandó el profesor. La medida aritmética es básicamente la sumatoria que sacamos acá dividido la cantidad de media, que bueno, acá yo puse 15 pero es 30. Ahí me equivoqué. Después tenemos el error absoluto, que es, acá dice, que acá bueno dice lo que hay que hacer básicamente, que hay que restar esto con el diámetro medio. Hay que restar el diámetro con el diámetro medio o la media aritmética. Te puede dar un número negativo, tanto como un positivo. En mi caso acá me dio dos iguales, solamente con un negativo y un positivo. Y por esta razón, porque da negativo y positivo, después a la hora de elevar al cuadrado se le saca el negativo y queda positivo. Acá en el cuadrito, digamos, te va diciendo todo lo que tenés que hacer, así que te queda así, con la diferencia en el 0,0 y el resultado, o la diferencia en mi caso. Así que bueno, la elevé al cuadrado, me dio este resultado de acá, y en la última columna tenía que hacer este resultado por la frecuencia. Y me daba este resultado. Esto acá al final tenía que hacer la sumatoria de todo eso y me va a dar este resultado o algo parecido, le va a dar a usted también. Y eso es lo que vamos a usar para usar la teoría de errores acá. El profesor, digamos, dejó varias fórmulas que teníamos que usar. Bueno, la primera es el error cuadrático medio. Esta sumatoria que está acá es este resultado de acá. Entonces solamente se va suplantando, digamos, se va reemplazando los datos que conocemos. Al final n significa la cantidad de mediciones que se tomaron. Entonces yo, como tomé 30 mediciones, hice 30 por 30 menos 1 y me dio como resultado esto. En realidad no me dio como resultado esto así, esto está redondeado, me dio como resultado creo que 0,008 y algo por ahí, y yo lo redondeé y le puse 0,01. Y acá aclaré que nos da un resultado menor a la apreciación definida por el calibre, por lo que usaremos A, que es la apreciación que habíamos escrito al principio de todo en el objetivo, como incertidumbre para los próximos cálculos. Bueno, acá le puse que esto, le puse este cosito que significaba que el error cuadrático medio era menor que la apreciación. Después tenemos el error relativo, que también nos da la fórmula del profe, y solamente hay que reemplazar los datos que conocemos. Y acá acuérdense que como este resultado nos dio 0,01,
y es menor a la precisión, usamos simplemente la apreciación del calibre, que era 0,02. Y ahí dividimos por el diámetro medio o la media aritmética que habíamos sacado en la hoja de cálculos. Y nos da como resultado un cierto número. Traten de redondearlo. Si ponerle les toca, qué sé yo, 0,00018, traten de redondear a 0,0002, o si les da 0,0008 o 6 o 5, redondeenlo a 0,01 o 0,001. No sé si me explico, pero bueno, tienen que intentar redondear para que quede lo más parecido. Y bueno, después el error porcentual, que básicamente multiplicar esto por 100, y ahí nos da el error porcentual, y ahí ya está. Eso sería todo de la parte del diámetro. Después, como una pequeña conclusión, se va a poner como que el verdadero valor del diámetro estará entre los parámetros del valor medio más menos la incertidumbre. O sea que vamos a usar el valor medio o la media aritmética que habíamos sacado otra vez en la hoja de cálculo, más menos el resultado que nos dio acá. Pero como en este caso era menor, vamos a usar simplemente la apreciación del calibre. Como resultado también a mí me dio... O sea, lo puse ahí como el diámetro medio más menos la incertidumbre, que bueno, de esta manera queda. Y muchos hicieron también como una especie de gráfico de intervalo que ponían el 17,43 en mi caso, menos 2 de un lado, ponían el 17,43 y después ponían el 17,43 más 0,02 del otro lado, que era como un gráfico que se puede hacer también. Yo no lo hice, así que bueno. Después dice en la hoja de datos, se deja como conclusión que 16 medidas están fuera del error verdadero del diámetro, siendo solo 14 las reales. Esto es porque acá, como ya tenemos el parámetro del valor absoluto o sea, de las verdaderas medidas, acá a la hora de analizar, vemos cuáles medidas están dentro del parámetro, y las medidas que no están dentro del parámetro son medidas erróneas y solamente son verdaderas las que están dentro del parámetro. Y ahora para la altura del cilindro es exactamente lo mismo, nomás que con otros valores. Acá otra vez me volvió a dar menor a la apreciación, así que volví a usar la apreciación del calibre. Y bueno, eso, o sea, la respuesta es todo lo mismo, nomás que hice por un lado y en naranja lo hice al diámetro, y por otro lado y en otro color también lo hice hice la altura. Pero es todo lo mismo, o sea, se rellena todo con lo mismo. Y después saqué la propagación de errores. Primero saqué el volumen. A través de los cálculos estos podemos saber ahora el volumen del cilindro, que es tal cual los que nos dio el profesor también. El diámetro medio es, bueno, la media aritmética, y bueno, y la altura media es también la media aritmética, pero la altura, y nos da como resultado cierto valor elevado, con milímetros elevado al cubo. Después hay que aplicar la ley de propagación de errores, y acá vamos a poner el error del diámetro, que bueno, o sea, vamos a usar este de acá, o sea, el error que habíamos dado acá, este, arriba, y abajo la media. Otra vez lo mismo, y abajo la media. Acuérdense que acá, bueno, no sé por qué se multiplicará por 2, pero bueno, se multiplica por 2, se eleva al cuadrado, y bueno, se sigue la fórmula básicamente, y nos da cierto resultado. Y entonces otra vez tenemos que el valor del volumen esta vez, que es la respuesta final y es la razón por la cual hacemos la actividad, es este resultado de acá. Y bueno, después se hace la conclusión que bueno, se cuenta el valor que llegamos, cómo lo hicimos y lo que aprendimos, y bueno, y eso básicamente. Y eso es todo el trabajo, o al menos lo que yo hice, y el profe tipo me dijo que estaba bien, no sé, no me hizo ningún otro comentario. Bueno, no sé todavía si me dijo que estaba bien en este trabajo o al otro, porque yo entregué la guía y entregué este, me dijo que estaba bien, pero no me dijo cuál, pero como no me volvió ninguno, bueno, les digo más o menos cómo hacer, y eso es todo.